Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Pero muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Radio Claret Digital. Nos encontramos en un jueves más en nuestro programa La Palabra en tu Casa, para compartir con ustedes esa palabra que es vida, esa palabra que nos alimenta, estimula nuestra fe. Hoy contamos con una grata compañía. Nos acompaña acá a mi mano izquierda el padre Ismael. Buenas noches a todas y a todos. El hermano David. Buenas noches a todos y a todas. Y el hermano Víctor. Muy buenas noches, hermano. Saludos. Los hermanos David, Víctor y mi persona somos parte de Emaús Hombres Santuario Nacional. Y estamos realmente complacidos de compartir con ustedes el día de hoy esta lectio divina. Hoy vamos a estar analizando, discerniendo sobre el Evangelio de Marcos 12, versículos 28 al 34. Interesantísimo todo lo que vamos a ver en el día de hoy, en este pasaje bíblico. Y para sintonizarnos con lo que vamos a hacer con esta lectio divina, nos ponemos en actitud de oración y nuestro hermano David nos va a hacer nuestra oración de inicio después que él le comparta cuál es la metodología que ya todos conocen de nuestra lectio divina. Entramos con la primera parte, que es el escuchar, el tratar de leer pausadamente qué nos quiere decir esta palabra. Después pasamos al entender, que es donde entramos a desmenuzar la palabra propiamente. Y finalmente pasamos al encarnar, en donde vamos a tratar de establecer un compromiso con la palabra y con nuestro Señor Jesucristo. Así que le paso la palabra a nuestro hermano David para que nos haga la oración de esta noche. Señor, sabes que no son los frutos de la tierra que le dan de comer al hombre, sino que es tu palabra, los que creen y confían en ti. Porque hay que orarte desde el amanecer para darte gracias por todo lo que nos da, Señor. La vida, el pan diario, tu amor, tu misericordia. Sobre todo, Señor, da gracias por todos los días que nos abre estos ojos para poder escucharte, para poder vivir y encarnar tu palabra en nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, A ver hermano. si hay alguien en casa escuchándonos, porque como ya días que no había programa, a lo mejor nadie nos escucha y nos escriben y nos... A ver, o están de fiestas por ahí. A lo mejor vamos a enterar quién está de fiesta hoy. Esperemos que no, padre, esperemos que se alimenten de la palabra como acabamos de orar, ¿verdad? Alimentarnos así, de la palabra. Así mismo es, padre, que estén realmente sintonizados con lo que realmente nos alimenta en esta vida y nos fortalece frente a todas esas pruebas, todas esas situaciones que vivimos a diario. Les recordamos que el evangelio que vamos a discernir en el día de hoy es Marcos 12,
versículo 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Y hacemos entonces la lectura del Evangelio. Hermano Víctor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Acercóse uno de los escribas, como les había oído discutir, y advirtiendo lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos entonces, padres y hermanos y amigas y amigos que nos sintonizan en nuestro canal de Radio Claret, YouTube. Entramos en la primera parte, que es la escucha en nuestra lectio divina. Y para eso nos apoyamos en algunas preguntas para ir identificando palabras claves dentro del texto bíblico que acabamos de leer. Víctor, ¿qué personajes aparecen en este texto? ¿Qué personaje tú puedes identificar en el texto? Bueno, inicialmente aparece un letrado, un conocedor de la ley, y Jesús. Esos son lo que puedo palpar inicialmente en la lectura. Ok. David, ¿identificas algún otro personaje? Bueno, sí, se identifica a Jesús escuchando la pregunta, al letrado haciendo la pregunta y a Jesús escuchándola para contestarle. Parece que están en un contexto, si leemos antes, de que hay más gente, ¿verdad? Pero ahora se centra el texto en medio de mucha gente en este diálogo entre este letrado y Jesús, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Qué es lo que hablan entre ellos? ¿Qué percibimos en ese diálogo que bien nos menciona el padre Ismael? ¿A qué nos apunta ese diálogo de esa pregunta que hace el letrado a Jesús? Empieza por una pregunta que es bueno escucharla, ¿verdad? Y ver por qué esa pregunta, lo veremos después, ¿verdad? Pero ¿cuál es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le pregunta? ¿Cuál es la preocupación de este entendido, de este letrado? De este... ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Es la Exacto. pregunta. ¿Qué mandamiento es el primero de todo? ¿O qué precepto es el más importante? ¿Y cómo es la actitud de Jesús ante la pregunta? La respuesta de Jesús ante la pregunta. Parece que Jesús le responde, ya lo comentaremos después, ¿verdad? Pero con el corazón un poco de la Biblia, ¿no? De lo que había escrito hasta ahora, incluso de lo que tenían ellos, pero que lo habían suplido por tantos mandamientos, ¿verdad? Le responde con lo que se llama escucha, ¿verdad? El Shema en la lengua Hebrea. original, sí. El Shema, la Shema. Excelente. Escucha, ¿verdad? Y la escucha es un texto que habla eso, escucha, el Señor es
Dios, amarás, ¿verdad? Amarás al Señor, y va respondiendo ahí el con todo, ¿verdad? Es bueno escuchar ese texto, ¿verdad? Si lo quieren releer. Sería bueno, Víctor. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Excelente. David, ¿qué otro versículo te llama la atención? El versículo 31. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Qué bien. Padre, ¿a usted qué otro versículo le llama Bueno, la por atención? seguir escuchando el texto, ¿verdad? La reacción del letrado al escuchar aquello. Algo para él, como veremos después, tan conocido, pero a la vez que le sorprendió. ¿Cómo responde el letrado, verdad? Muy bien, maestro. Le llama así, ¿verdad? Maestro, muy bien, maestro. Es verdad lo que dices, el Señor, y repite, ¿verdad? Repite la semá, el escucha, ¿verdad? El Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, de amar al prójimo como a uno mismo, vale más. A mí me llama la atención este vale más, ¿verdad? Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Correcto. Lo que vale más. A mí me llama la atención el 34. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ese cierre de Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Importante. Qué bueno escuchar el texto, ¿verdad? No sabemos si tenemos a alguien escuchando el Ajá. programa, si están escuchando este texto, porque es muy importante que abran la Biblia y también escuchemos la palabra en casa, ¿verdad? Si hay alguno que se haga notar, que nos lo diga, ¿verdad? Y así nos sentimos una comunidad más grande, ¿verdad? Tenemos un saludo, Padre, por ahí. Pues nada, animarse a escribir y a ver también en la escucha si tienen algún versículo que les ha llamado la atención. Tenemos saludos de nuestro hermano Dario Alexis Riquelme. Gracias, Alexis, por reportar sintonía y por el estímulo que nos das en esta forma de evangelización. Nuestro hermano nos dice, buenas noches, hermano, gusto de verlos a todos. Excelente. Por ahí tenemos un segundo mensaje. Rosaura González Marcos. Me llama la atención cuando responde, escucha Israel. El escucha, ¿verdad? Escucha Israel, correcto. Sí, es profundo ese escucha Israel. Esas palabras clave de lectura, escucha Israel, vale más, no estás lejos del reino de Dios, No hay mandamiento mayor. no hay mandamiento mayor importante. Y repite varias veces todo. El todo. Correcto. todo. Otra clave de lectura, la palabra todos, todo o toda, importante en esta escucha que estamos haciendo del Evangelio. ¿Qué más te dice la escucha, Víctor? Uno que Jesús habla con firmeza y dice que no es solo un mandamiento, sino que son dos mandamientos en uno. O sea que amar a Dios y amar al prójimo. el letrado le pregunta por Por un solo mandamiento.
Correcto. Y Jesús le contesta 2. 2. Y al final dice 1. Y al final vuelve a 1. Exacto, lo unifica. Cuando pasemos al entender, entonces vamos a profundizar más Pero en, bueno, ya en haberlo eso. escuchado eso, ¿verdad? Es correcto. No hay un mandamiento mayor. Ya ha dicho, primero es este, el segundo, pero añado otro, pero no hay mandamiento mayor que estos, ¿verdad? O que este. Lo hace uno. Sí, es. Wow. La palabra nos habla, y por eso es importante la escucha. La escucha. Pues nada, si hay alguien más que ha escuchado algo y nos lo Ajá. quiere escribir, si no, pasamos ya al entender para que Ay. avancemos, ¿verdad? Y- Otro mensajito. Pero sí escriben, sí. Sí. Sí, no estamos solos. No ánimo, estamos entonces. solos. Clara Grimaldo nos dice, saludos Clara, buenas noches, es interesante el programa La Palabra en tu Casa. Gracias Es alimento Clara que Grimaldo. decíamos en la oración, ¿verdad? También nos dice, excelente panel acompañado con el Padre Ismael. ¿Nos lo vamos a creer? Excelente. José Aurelio Guzmán. Josué Aurelio Guzmán nos dice, voy a seguir enviando dinero a Dios Todopoderoso, sácame de los infiernos por la enorme cantidad de dinero que envié a Dios, por favor y gracias. Rosaura nos dice, también es importante la frase de Jesús al escriba, tú no estás lejos del reino de Dios, así mismo es Rosaura. Qué bueno Gracias. que escuchen con nosotros el texto, ¿verdad? De esta palabra. Gracias a todos los que nos han escrito por compartir esta parte de la escucha con estos humildes servidores. Entonces vamos a pasar al entender. ¿A qué significado le encontramos a esto? ¿Cómo profundizamos esa escucha y la traemos a nuestra realidad, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, a ese hacer en el día a día, ¿no? Y para eso nos apoyamos en algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuál era la intención del escriba o por qué el escriba le pregunta esto a Jesús? ¿Qué quiere obtener él o qué busca el escriba al preguntarle a Jesús esto? ¿Sí? Esa es la primera. La otra pregunta, ¿qué significa hoy en día estos mandamientos para nosotros? O sea, ¿cómo vivimos estos dos mandamientos nosotros hoy en día? David. En la primera pregunta, si nos vamos al mismo capítulo, pero en el versículo 18 en adelante, había una situación de antagonismo de los maestros de la ley, estaban los herodianos y también estaban los saduceos y los fariseos, en un debate en la cual Jesús le discierne y le interpreta todo sobre el reino de los cielos, o sea, que había una resurrección. Y los saduceos estaban opuestos a eso, que no había resurrección. Y sí hay resurrección, ¿no? Entonces, ahí había una situación antagónica, como de interpelarlo, de acosarlo para ver qué decía y si podía caer en algún error sobre la ley. Entonces ellos sobre eso querían juzgarlo, no para que el pueblo, me imagino ese debate, era como si estuviera en un hemiciclo y él estaba debatiendo, pero los que salieron de una situación se dieron cuenta de que Jesús le estaba mostrando todas las cosas bajo una norma, bajo un proceso, y le estaba hablando en el discernimiento que lo que había una realidad. Ok. Había una realidad en eso, ¿no? Que espiritualmente sí hay una vida eterna y había una controversia. Igual Sí. los fariseos sí saben que hay una vida eterna, ellos lo dicen, lo comentan, lo afirman, pero estos no.
Es muy importante eso del ambiente de confrontación que había, y acaba aquí ahora con un letrado. Van apareciendo distintos personajes para poner a prueba un poco, para decir no eres el Mesías, ¿no? No te reconocemos como Mesías. Pero esta pregunta en concreto que le hace el letrado, ¿por qué esta pregunta? ¿Qué les pasaba en aquel tiempo? ¿Por qué le tiene que preguntar un letrado que ya entendía? Para ti, ¿cuál es el mandamiento mayor? Se ve que había problemas entonces, que unos ponían unos mandamientos antes que otros. ¿Cuántos mandamientos tenían? No sé. Sí, ahí, Víctor, si Más de 300. nos apoyas. Más de 300. 613 preceptos. 13 preceptos Habían 613. eran 613. la base sobre la cual se sustentaba todo el tema de los fariseos, los saduceos, etc. El judaísmo como tal. Pero me agrada algo de lo que comentaba David y el padre, porque va muy vinculado al tema del contexto. Cuando entramos en el entender, siempre es importante tener claro el contexto en el cual se desarrolla el pasaje que estamos viendo, que estamos tratando de desmenuzar. Y como estamos en un evangelio, obviamente ese contexto está escrito, el pasaje está escrito para una comunidad, que es a lo que conocemos nosotros como las comunidades primitivas cristianas. Y ya en la comunidad había otro contexto distinto también, ¿verdad? Que también lo está reflejando el texto, porque les importa darle solución a esto, porque algo está pasando en las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Hay tensiones también. Es correcto. Entonces el escritor sagrado o el evangelista utiliza situaciones que pasaron durante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, que probablemente muchos de la comunidad no las vivieron, o sea, no fueron testigos presenciales, y él los utiliza para alimentar la fe de esa comunidad y para solventar situaciones antagónicas, difíciles dentro de la comunidad, siempre tratando de apuntalar hacia la fe, fortalecer la fe en temas espirituales, también temas sociales, pero en este caso importante algo que se llama obediencia. Víctor, ¿nos amplían un poquito? Sobre la obediencia. Correcto, porque cuando hablamos de mandamientos, es un mandato del Señor, y los mandatos no se cuestionan, simplemente se obedecen, se cumplen. Sí, aquí lo importante, bueno, sería un poco profundizar ahora lo que nos quedó de la escucha, ¿verdad? Para avanzar un poco, más que hablar de distintos temas, es bueno que nos metamos un poco, sigamos con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le pregunta esto? ¿Qué mandamientos y qué significa la respuesta que Jesús le dio, ¿verdad? Porque ahí pueden explicar un poco todo esto del escucha, ¿verdad? ¿Qué significa, qué significa esa respuesta? Porque había muchos mandamientos y unos jalaban para unos, otros jalaban para otros. Entonces, profundizar eso para entender más el texto. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, del 4 al 9, nos lleva a que escucha Israel era una profesión, una oración de fe. Los judíos la hacían 3 veces al día, esta oración, la mañana, tarde y noche. Pero esta oración también ellas se los transmitían a sus hijos, a sus descendientes, a todos ellos en esas reuniones y en esas oraciones familiares, para que eso quedara sembrado. Que Dios es el único y verdadero Señor, tu Dios. Levítico 19, versículo 18. Nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor contra tu paisano,
Levítico 19. Más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé, tu Dios. Y se unifican los dos en uno solo. El Levítico de 19, 18 y el Deuteronomio 6 del 4 al 9. Que es interesante también para que los que nos están escuchando puedan buscar su Biblia y puedan leer lo que dice así. Escucha, Israel, nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Graba en tu corazón los mandamientos que yo entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de la puerta de tu casa y en la entrada de las ciudades. O sea que es un texto muy importante con el sí. que responde Jesús, no es cualquier cosa. Lo llevaban puesto en la frente, se lo enseñaban, como nos acaban de decir, lo recitaban 3 veces al día. Pero lo más importante es cómo Jesús agarra 2 tendencias, ¿no? Decir, sí, está esto de primero Dios, ¿verdad? Y amar a Dios y con todo, ¿verdad? Y después también lo une, ¿verdad? Y sí, pero también en el Levítico nos dice ama a tu prójimo, ¿verdad? O sea, deja claro que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y a la vez, ¿qué querrá decir eso? Amar a Dios con todo, ¿verdad? Con todo. A mí me gusta decir, ¿se le podrá amar a Dios si no es con todo? No es a Dios a quien estamos amando, ¿verdad? Amar a Dios con todo, ¿verdad? Con todo. Con todo y aquello que la cruz, con todo aquello que nos cuesta, que se nos vuelve difícil, que parece, no, aquí no te metas, Señor. Amar al Señor con todo, ¿verdad? Tiene una fuerza especial ese con todo, y ahí relata el todo que es esto. Pero con todo hay que llevarlo a eso, porque a veces ponemos excusas, Señor, te amo, pero con esto no. Y interesante porque el letrado reafirma lo que Jesús le contesta en el versículo 33, que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Lo reafirma. O sea que ese concepto de amar a Dios con todo era aceptado, no necesariamente practicado, porque de ahí viene la respuesta de Jesús de hacer el énfasis en que el amor a Dios y al prójimo es lo principal, no guardar el sábado ni cualquiera de los otros preceptos que practicaban ellos. O sea, Porque era una tendencia fuerte que había, ¿no? En ese momento se había dado ya mucha importancia al templo, también había dinero allí, entonces era interesante, no vengan al templo, los sacrificios, el sábado, el guardar tal, y se había olvidado el escucha, Israel, ¿no? Amarás. sí, Y este amarás es a Dios y este amarás es al prójimo, ¿no? Víctor, ¿qué nos querrá decir Jesús cuando le dice al letrado, no estás lejos del reino de Dios? O sea, lo que Jesús aparentemente aquí acepta, que el letrado entiende que no solo amar a Dios es suficiente, sino que amar al prójimo, y que eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús se da cuenta que él está aceptando lo que realmente vale, que es amar al prójimo y amar al Señor. O sea, si no amas al prójimo, ¿cómo vas a amar a Dios? Si todos somos criaturas semejantes, todos somos hijos de Dios. O sea, hay que ver el Dios que habita en cada uno. Así que eso es lo que Jesús se da cuenta, que Él lo está aceptando. Para mí Y en esencia eso es esa buena nueva que trajo Jesús. Él así empezó, ¿verdad? Ajá. Lo primero que dijo, sus primeras palabras, ya de grande, fueron: el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Conviértanse. Y aquí cuando le dice a él, estás cerca, quiere decir que ya
has comprendido un poco lo esencial, ¿verdad? El reino, lo que Dios quiere y a la vez lo que hay que hacer. El reino de Dios es Padre, todos somos hermanos, ¿verdad? Somos una familia, y cuando estás centrado en el amor, estás cerca ya del reino de Dios, ¿verdad? Ves a Dios como Padre y la tarea es amarnos, ¿verdad? Pero también la pregunta, ¿qué querrá decir eso, amar? Porque Jesús dice, amarás al prójimo como a ti mismo, para entender quién es el prójimo y qué será amar como, no sé si quieren comentar eso, qué será amar a los demás como me amo a mí mismo, ¿no? Ya es difícil amarse a veces a sí mismo, Sí, ¿verdad? Pero amar a los demás como a sí mismo, ¿qué querrá decir? Y también esto ¿cuál era el otro que había dicho? Ya se me olvidó. Prójimo. Sí, que será el prójimo y que será amarlo como a uno mismo, ¿no? Cómo, en lo que hacemos, ¿no? O sea, cómo interpretamos, cómo entendemos esto. Para empezar, ¿qué es prójimo? La palabra prójimo como tal nos indica el próximo, cercano, alguien cercano, próximo a nosotros. Y de ahí... Para los judíos eran los que tenían cerca, pero los de su propio pueblo, Ajá, ¿no? correcto. Luego ya Jesús nos va a ir hablando, oye, que prójimo no solo es los de tu pueblo, puede ser también los que te ponen en situaciones difíciles, pero te encuentras con ellos, ¿verdad? Recuerden la parábola del buen samaritano, el camino de Jericó, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Le habían preguntado y Jesús respondió con esta parábola, el prójimo. ¿Quién se portó como prójimo? Es portarse con quien tienes delante, ¿verdad? ¿Cómo vemos eso hoy? Pablo de Tarso en Romanos 13, versículo 8 al 10, dice que el verdadero cumplimiento de la ley está en la caridad. A veces carecemos de darle amor al otro, a veces carecemos de ponernos en los zapatos de los demás, a veces carecemos de tantas cosas, a veces podemos ir hasta en el auto y podemos extender la mano para hacer una ofrenda y pasas de largo. Ese es el prójimo que tú ves todos los días, esa es la situación que tú vas caminando y ves muchas cosas, que hay una persona que se cayó y tú no la levantas o no la atiendes, o algún hermano, algún conocido que tenga alguna situación y no lo escuchas. Ese es el verdadero prójimo que tenemos que darle la mano día a día, porque ahí está todo lo que podamos hacer. No abandonarnos a nosotros mismos, porque a veces el orgullo nos impide muchas cosas, ¿no? Estamos cegados y no miramos hacia ese lado, ¿no? Tenemos que ponernos en esa misma condición, porque uno nunca sabe. Nunca podemos no pretender o pensar y saber decirle que no, yo no voy a estar. No, eso es mentira. Uno nunca sabe en qué condición puede estar. Interesante lo que nos menciona David desde el punto de vista de normalmente de todas esas personas que están marginadas, separadas, que la sociedad literalmente a veces las descarta. Y cómo nos cuesta ver el rostro de Jesús reflejado en esas personas. Pues vamos a preguntarles a los que nos están escuchando, a ver pues, qué opinan ellos, quién será el prójimo y qué será eso de amarse como a sí mismo, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos quiere llegar Jesús con estas palabras? Que luego nos dirá incluso más él todavía, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué querrá decir esto? Si quieren comentarlo, ¿verdad? Clara Grimaldos, muy interesante la presentación del mandamiento primero revelado desde la fe. Excelente, gracias. El primero, el más Clara importante. dice, el amor a Dios se nos revela en el prójimo, ya que se caracteriza en actos de bien revelado ante el mundo. Gracias, Clara. Rosaura nos dice, en nuestro camino de conversión, el amor a Dios únicamente puede hacerlo realidad amando al otro, al prójimo, que como vimos ayer en el tema.
Clara nos dice, confirmando que el Señor nuestro Dios es el único Señor, amar a Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Con todo. Rosaura, la unión de estos mandamientos centrados en el amor llama a la entrega total, no a meras formas o prácticas. Interesante lo que menciona Rosaura de entrega total, porque todo. de eso precisamente en el versículo 30 se nos está hablando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es total, es integral, no puede ser parcial, tal cual como nos lo comentaba el padre Ismael. Nos dice Clarita, unido con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos, correctos. Y por ahí le dice también Clarita que cuando Jesús se da cuenta de la respuesta del escriba, le dice que no estás lejos del reino de Dios, correcto. Darío nos dice, prójimo sería todas las personas que nos rodean en nuestro diario vivir y con las cuales interactuamos. Están en correcto. casa a veces, ¿verdad? Sí, sí. Que se necesitan de nosotros y nosotros estamos cansados y ya no queremos más. Es correcto. A veces están en casa, a veces son nuestros mayores, a veces son la gente que aunque no la conozcamos, no la encontramos o con una necesidad en el camino de nuestra vida, ¿verdad? En tantas circunstancias, los que están en el trabajo, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? Y sobre todo, ¿a qué prójimo, cómo le estamos amando, ¿verdad? ¿Qué querrá decir eso de amar al prójimo, a esta persona, como me amo a mí mismo, ¿verdad? A lo mejor nos lo siguen poniendo ahí, Ajá. respondiendo, mientras seguimos nosotros, ¿no? Ajá, ahí, Víctor, ¿cómo ¿Cómo interpreta como amarse a sí mismo? Es una buena pregunta. Porque si no conoces el Evangelio, si no conoces la palabra, yo diría que cómo te puedes amar sinceramente, porque Dios es todo amor. Si tú conoces la palabra del Señor y la pones en práctica con humildad, atiende a todos tus hermanos, ahí estás amándote a ti mismo también. Amar al hermano es amarte a ti también. Si no, ¿de qué vale? Pues si entre más tú conoces la palabra del Señor, tienes que practicar mucho más la humildad. Es difícil amar al prójimo. Y creo que si aprendes a amar al prójimo, te estás amando más también. Fíjate que yo resumo esto en lo siguiente. Todos nosotros normalmente queremos que nos pasen cosas buenas. Correcto. ¿Sí? Entonces, el amar al prójimo como a ti mismo implicaría que tú debieras desear solamente lo bueno para el prójimo. Entonces, ahí hay una cantidad de factores o situaciones internas en cada uno de nosotros que te impiden desear ese bien para los demás, como el egoísmo, la envidia, etcétera. El orgullo. El orgullo, el ego, vanidad, y por ahí sigue la lista, que son todas esas cosas que se oponen al amor. Realmente son opuestas al amor. Entonces, yo lo sintetizo así. Si yo quiero el bien para mí, entonces yo amo al prójimo deseando el bien para él y haciendo cosas que resulten en bien para él. Porque no es nada más desearlo, hay que ir a la práctica. La corrupción sería lo más terrible, ¿verdad? Lo más trágico contra esto, de amar al prójimo, es aprovecharme del prójimo para mí mismo, ¿verdad? Que es lo que normalmente practicamos. O aprovecharme del bien común para mí mismo, ¿verdad? Ahora que vamos a iniciar el mes de la patria, ¿verdad? Y tal, es importante porque aquí nace lo del bien común, ¿verdad? La importancia que tiene el bien común, es decir, lo que yo deseo para mí se lo deseo también para los otros. Entonces tener
saber disfrutar del país, saber disfrutar de lo que tenemos, ¿verdad? Y tener valores comunes, ¿verdad? Que nos unen y que los disfrutamos, que todos los podamos disfrutar, ¿verdad? Ahí, en lo que menciona el padre, David y Víctor, se derivan conceptos básicos de nuestra fe cristiana: solidaridad, empatía, justicia. La corrupción, tal cual como menciona el padre, genera injusticia, genera falta de solidaridad, porque genera inequidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que se puede entender de este pasaje que hemos leído. Sí, profundizar, por eso les digo, en casa profundicemos qué significa esto de amar al prójimo, quién es mi prójimo y como a uno mismo, ¿verdad? Y qué consecuencias trae esto, porque si lo profundizamos es muy serio, ¿verdad? Muy serio y una clave muy importante para la práctica, ¿verdad? Por eso a veces cuando luchamos por cosas comunes, ¿verdad? Estamos un poco diciendo, no, es que a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Cuando nos metemos en defensas de cosas, me acuerdo allá cuando estaba en Honduras, y nos decía, ay, ¿para qué tienen qué tal? Digo, no, estamos luchando porque también esta gente quiere tener lo que usted tiene, o quiere tener una propiedad privada que no tiene. Porque a veces digo, ay, es que nos están asaltando, nos están quitando, es que esta persona no tiene nada de lo que quiere tener y deberíamos querer. Si nosotros tenemos casa, que él también la tenga. Si nosotros tenemos trabajo, que él también lo tenga. Si tenemos acceso a la salud, que él también lo tenga, ¿verdad? Por eso qué importante, ¿verdad? Amar al prójimo y al pueblo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Correcto. Sí. No es fácil, Excelente. Agradecido con todas las personas que nos están escribiendo. Y me gustaría compartir con ustedes una canción que tiene un mensaje muy bonito. Así que pasamos entonces al silencio. ¿Sí?
Estamos de vuelta después de escuchar esta canción con un mensaje muy positivo que nos invita a acercarnos a nuestro Señor, que siempre está con los brazos abiertos. Luego de haber pasado por las dos primeras etapas de nuestra lectio divina, ese escuchar, ese entender, entramos ahora en el encarnar, en el qué me dice Dios, cómo yo le respondo a Dios, a qué me comprometo con Dios, después de haber discernido sobre este pasaje bíblico. Y aquí sería bueno, como Emaús, varones Santuario Nacional, que nos preguntáramos cómo estamos practicando esos dos mandamientos que se resumen en uno solo, que es amar. ¿Cómo lo estamos practicando en nuestro día a día? En casa, en tu trabajo, en tu vecindad, dentro de la propia comunidad de Emaús, como grupo de Emaús con las demás pastorales. ¿Cómo estamos practicando ese amor? Ese amar a Dios, amar al prójimo. Yo me imagino que ustedes tuvieron un encuentro con el Señor en Emaús, y encontrarse con el Señor es encontrarse con el amor, con la capacidad de amar, ¿verdad? En definitiva es con el centro que nos está diciendo hoy también la lectura, ¿verdad? Del amor. ¿Les ha capacitado a ustedes para amar el encuentro de Emaús? ¿Les está capacitando? Porque el encuentro no solo es el encuentro, se siguen luego reuniendo, activando, ¿verdad? Correcto. ¿Creen que les está sirviendo para cumplir este amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo? Yo pienso que sí, y se hace mucho énfasis en el tema de que hay que venir a los seguimientos, hay que estar fiel a la causa, porque Emaús trabaja como un brasero, que si alguien se va alejando, se va enfriando, se le va apagando esa llama, ese deseo de aprender, de saber de Cristo, de saber cómo vivir una vida buena, o sea, cómo tratar al prójimo, cómo ser mejor cada día más. Y eso se va reflejando en todos los hermanos que están en Emaús, se refleja inmediatamente con el trato, hasta en el modo de manejar el automóvil en la calle. Ya se deja uno de estar tocando tanto la bocina y sacando la mano por la ventana, nada de esas cosas. Así que la gente toma mucho más conciencia y hay más compromiso, porque como usted lo dijo, padre, hay un encuentro con el Señor. Ese encuentro con el amor, y que luego también la proyección que tienen es proyección de amor, ¿no? Porque, bueno, desde el estar ahora aquí hasta todas las tareas con las que colaboran, es haber descubierto algo, ¿no? Y hacer de la Iglesia un instrumento también de amor, incluso ver la sociedad de otra manera también, ¿no? Es correcto. No sé si quieren dar más testimonios sobre su David. encuentro con el amor. David. Bueno, hay un encuentro en realidad que es una llama que te va quemando. Es el amor. Pero ese amor de Dios es un amor eterno, es un amor que abraza. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Si Él nos ama así, con ese cariño, con esa fuerza, para nosotros, a mí como ser humano, a veces cuando me veo en esos embates diarios de la vida, tengo que ser muy realista. Tengo que corregir, hay que corregir muchas cosas, porque te encuentras con tantas cosas que después que hay que no debe pasar esto por mi mente ni hacerlo, porque he tenido muchas cosas que he pasado durante todo este tiempo. Pero Emaús es un grupo sólido, fuerte, de mucha oración y de mucha participación activa, que eso nos ha ayudado, ¿no? He estado 3 meses fuera por estudios y por otras cosas, pero sí trato de mantenerme fuerte en mis oraciones. Trato de mantenerme fuerte, de hacer las cosas mejor, y trato de que las cosas vayan en una dirección en la cual
también me puede interpelar mis malas acciones. Pero sí saber qué Dios quiere de uno. A veces es fuerte cuando uno dice esto. Dios quiere cambiar nuestras vidas, sí, pero destruir el orgullo, destruir tus malas pasiones, destruir los vicios, destruir esas actitudes que a veces nos frenan para acercarnos a Dios. Él quiere como volver eso como polvo, pero Él va trabajando contigo como un proceso. Por eso que la palabra de aquí, con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. O sea que Él va trabajando contigo de la mano para que tú vayas destruyendo todas esas cosas, para que te vayas preparando, y que hay muchas cosas interesantes que tú puedes brindarle a una comunidad. Y qué bueno que nos lo recuerde, porque se cree la gente que todo está hecho. Ya una vez que uno se encuentra con el Señor, ya. No, la tarea es amar, y amar, como nos está diciendo David, no es así fácil, es tarea de hoy, pero es tarea de mañana, y es tarea de doblegar muchos instintos, y es tarea porque amar no es fácil. Cada vez nos está costando más amar. Los jóvenes les cuesta aprender a amar, nos cuesta amar, porque nos guiamos por otras apetencias, instintos, ¿verdad? Que la sociedad en que vivimos nos lo pone de frente y repetida a veces, y te lo repite y lo repite, hasta el punto que lo malo pareciera que fuera lo bueno y lo bueno pareciera que fuera lo malo. Entonces ahí es donde tenemos que estar firmes en nuestra fe, y ahí es donde le damos gracias a Dios por estar viviendo esto que vivimos nosotros un día como hoy en este programa La Palabra en tu Casa, en donde todos nos convertimos en instrumentos de Dios para evangelizar y llevar esa buena nueva con esta metodología de la Lectio Divina a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, y con mucho cariño, con mucho amor, porque de eso se trata el servicio. El servicio es una muestra del amor hacia los demás. Y hay algo importante que mencionamos acá, y voy a cerrar con esto, y es eso que se vive en Emaús, esa fraternidad, y lo mencionó el Padre, ese servir a los demás. Pero hay algo muy importante que Emaús nos ayuda. Emaús nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Ese encuentro con el Señor, de lo primerito que hace es que nos ayuda a perdonarnos y a entender, a aceptar que el Señor nos quiere con nuestras debilidades, nuestras deficiencias, pero también quiere que las superemos, que no nos quedemos ahí. Y por eso es importante el caminar, como lo decía Víctor, el mantenerte cerca del brasero, cerca de ese fogón, para mantenerte vivo, ¿sí? Todo es más fácil en comunidad. Superar las cosas difíciles, las pruebas, las dificultades, es más fácil cuando estás apoyado que cuando estás tú solo, ¿sí? Y siempre debemos tener presente que el amor de nuestro Señor es incondicional. De hecho, está en los evangelios. Yo no he venido a buscar a los buenos, sino a los malos. Entonces, yo la verdad que una vez más quiero darle primero gracias a Dios por habernos permitido estar acá en el día de hoy, compartiendo esto, la palabra de Dios que es viva. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Amén. 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 Y agradecido con Dios por esto. Antes de despedirnos de ustedes, le damos la palabra a nuestro hermanito Víctor para que nos dé una oración de acción de gracias por haber estado hoy aquí. Padre amado, libérame de las ataduras de este mundo, y con la ayuda del Espíritu Santo, llévame a conocer
el Dios que habita en cada uno de nuestros hermanos. Ayúdame, Señor, a encontrar la felicidad plena que eres tú. Señor, tú que eres todo amor para con todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser agentes multiplicadores de tu evangelio, para seguir en tu camino y ayudar al prójimo a conocerte, Señor, amarte a todos aquellos que no te conocen, que no te aman, que no te encuentran. Invítalos, Señor, a tu rebaño para que algún día nos encontremos contigo en la gloria eterna. Amén. 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 Buenas noches a todos los que nos han dejado entrar en su casa y se han alimentado con nosotros de la palabra. Así es, Padre. A seguir adelante. Agradecido con el Padre Ismael, el hermano David, el hermano Víctor y con nuestro Padre Celestial que nos ha permitido estar esta hora con ustedes, evangelizando, llevando la palabra a tu casa. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga hoy y siempre a todos ustedes. Bendiciones. Amén. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.